En Tamaulipas, las piezas del poder se mueven en silencio. Dos antiguos aliados, moldeados por un sistema corrupto, resurgen con nuevas estrategias y alianzas. Uno es un prófugo internacional refugiado ahora en un partido político. El otro ha reunido a operadores del crimen organizado bajo una nueva bandera política. Bastaba con mirar bajo la alfombra y seguir sus conexiones para descubrir que estas redes nunca desaparecieron. Descubre quién realmente está tirando de los hilos del poder. El regreso de los narcooperadores en Tamaulipas te sorprenderá. A pesar de los cambios de partido, las figuras detrás de las sombras no han desaparecido. Hoy en día, algunos antiguos operadores resurgen con nuevas alianzas. ¿Cómo han conseguido regresar al tablero político? En el centro de este reacomodo se encuentra Eugenio Hernández Flores, un exgobernador que, a pesar de haber estado en el ojo del huracán por su vinculación con el crimen organizado, ha regresado como un actor clave en la reestructuración de un sistema que parece inmutable. Ahora vinculado al Partido Verde Ecologista, Hernández ha aprovechado el cambio de poder en Tamaulipas tras la elección de Américo Villarreal como gobernador para reinsertar a excolaboradores y operadores en posiciones estratégicas dentro del gobierno estatal. Este reacomodo ha permitido la infiltración de personajes con un historial oscuro, muchos de los cuales han sido señalados en investigaciones federales. Uno de los documentos más reveladores sobre la profundidad de esta corrupción es la averiguación previa del Asiedo del 2009, una investigación exhaustiva que destapó un complejo entramado de corrupción que involucraba a altos funcionarios y sus conexiones con el crimen organizado. Muchos de los operadores identificados en esta indagatoria han sido discretamente reinstaurados en el gobierno de Villarreal, lo que pone en duda las promesas de renovación política en el Estado. Los movimientos en las sombras no son siempre discretos. Ricardo Gamundi Rosas, conocido por sus vínculos con el Cártel del Golfo, ha reaparecido como una figura clave en los nuevos círculos de poder tamaulipeco. Invitado especial en eventos recientes, Gamundi representa la permanencia de las viejas prácticas. Ahora, investigamos cómo ha conseguido mantener su influencia y cómo esto afecta el panorama actual en Tamaulipas. Ricardo Gamundi Rosas, un hombre que resurge con fuerza en este reacomodo político, es una figura clave en la trama de corrupción que ha asolado a Tamaulipas. Exsecretario del Ayuntamiento de Ciudad Victoria, durante el periodo en que Eugenio Hernández fue alcalde, Gamundi escaló rápidamente en la jerarquía política hasta convertirse en uno de los hombres de confianza de Hernández durante su mandato como gobernador del estado. Les hice unas recomendaciones que deberían de haber hecho que el gobernador, el anterior gobernador, dejó la mayoría de los diputados. Yo soy un crimen y me voy a hacer absolutamente Completamente nada. ¿Cómo se soluciona eso? Comprando para que se el dinero, comprando a 2 o 3 legisladores para que se vean. El regreso de Gamundi a la escena política no pasó desapercibido. En marzo del 2023 fue invitado especial a un evento presidido por el recién electo gobernador Américo Villarreal, pero su presencia no fue meramente ceremonial. Un reportero con buen olfato le reconoció inmediatamente, recordando su oscuro pasado y los vínculos que lo unen al narcotráfico. Gamundi ha sido vinculado directamente con la protección y apoyo a servidores públicos estatales, facilitando el flujo de recursos ilícitos relacionados principalmente con el Cártel del Golfo. Según las investigaciones, bajo su mando, se realizaron entregas de dinero que garantizaban la protección de ciertas actividades ilícitas a cambio de favores políticos. Estas conexiones involucraban a figuras de alto rango del gobierno local, quienes a través de Gamundi aseguraban la impunidad para los cárteles. En un testimonio clave, José Salvador Puga Quintanilla, alias Pitufo, declaró ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, CIEDO, que Gamundi no solo estaba protegido por el narcotráfico, sino que también facilitaba el flujo de dinero ilícito hacia figuras políticas clave, incluyendo a Eugenio Hernández Flores. Puga detalló
que en una casa de seguridad rentada por el narcotráfico y ubicada junto a la residencia de Gamundi en Ciudad Victoria, operaba como centro de operaciones para la entrega de grandes sumas de dinero entre 2004 y 2008. Este inmueble, lejos de ser una simple residencia, era un engranaje crucial en el mecanismo de corrupción que permitía la conexión entre el crimen organizado y las esferas políticas más altas. En Tamaulipas, el dinero del contrabando de combustible ha financiado más que solo actividades ilícitas. También ha respaldado campañas políticas clave. Alejandro Rábago Hernández, vinculado a Sergio Carmona, el rey del huachicol, es uno de los principales responsables de canalizar estos recursos hacia las figuras del poder. Veamos cómo esta relación ha moldeado el juego político local. Alejandro Rábago Hernández, actual representante de Tamaulipas en Ciudad de México y ex coordinador de asesores del gobernador Américo Villarreal, es otro de los personajes que emergen como pieza clave en este entramado de corrupción. Rábago ha sido vinculado en investigaciones federales en los Estados Unidos, en las cuales se le menciona como un contacto directo con Sergio Carmona Angulo, un empresario conocido como el rey del huachicol. Carmona, antes de ser asesinado en noviembre del 2021 en San Pedro Garza García, Nuevo León, estaba bajo la lupa por su implicación en el contrabando de combustible y su supuesta financiación ilegal de campañas políticas en Tamaulipas, particularmente para Morena. Según los informes, Rábago era el encargado de recoger las maletas de dinero que provenían del huachicol para financiar el activismo político de Villarreal Anaya y otros candidatos del partido. Estas acciones no fueron menores, pues permitieron la consolidación de una red de financiamiento que operaba desde las sombras, canalizando recursos ilícitos hacia la campaña de políticos clave en el Estado. El ascenso de Rábago en la estructura gubernamental actual no es un caso aislado. En el gobierno de Morena, varios funcionarios que militaron en el PRI durante el mandato de Eugenio Hernández Flores han encontrado refugio, aprovechando las conexiones que les ofrecía su pasado para reinstalarse en posiciones de poder. Mauricio González Fernández, el hilo que conecta con el narcotráfico. Otro nombre que emerge en esta red de conexiones es el de Mauricio Bernardo González Fernández, exsecretario particular de Eugenio Hernández cuando éste ostentaba la alcaldía de Ciudad Victoria. Su lealtad fue inquebrantable, acompañando a Hernández hasta la gubernatura, donde se le confió una posición clave en la Secretaría de Turismo. Pero no fue su ascendente carrera política lo que despertó las sospechas, sino una serie de acusaciones que lo envolvían en un entramado de relaciones peligrosas. González Fernández se convirtió en blanco de las autoridades cuando fue señalado por defraudación fiscal con un monto que superaba los 16 millones de pesos. Bajo la lupa de la entonces Procuraduría General de la República, se inició una investigación en su contra, registrada en una averiguación previa por fraude fiscal. El caso llevó incluso al congelamiento de 25 cuentas bancarias vinculadas a su nombre. La investigación reveló que muchas de estas cuentas presentaban saldos vencidos, pero lo que realmente sorprendió fue cómo estos movimientos financieros parecían ser la punta de un iceberg. Las conexiones apuntaban a un esquema mucho más profundo donde los altos mandos del gobierno tamaulipeco aparecían entrelazados con oscuros intereses del crimen organizado. A pesar de la gravedad de las acusaciones y la magnitud del caso, hasta donde las fuentes han podido confirmar, la SAIDO nunca llegó a ejercer acción penal contra González Fernández. ¿Una estrategia legal impecable o simplemente otra pieza que se perdió en el laberinto de la justicia mexicana? José Hernández Cuesta, la conexión del pasado resucitada en el presente. Otro actor fundamental en la maquinaria política de Tamaulipas es José Hernández Cuesta, una figura que ha mantenido una posición clave a lo largo de los años, navegando entre las sombras de la política y el narcotráfico. Hernández Cuesta ha reaparecido recientemente en la escena política, esta vez al lado de Eduardo Gataz Báez, quien ocupa el cargo de alcalde de Ciudad Victoria por segunda ocasión. Eduardo Gataz es un empresario restaurantero que se adentró en la política priista en 1991. Ocupó varias posiciones a lo largo de su carrera,
muchas de ellas durante el periodo en que Eugenio Hernández era gobernador del estado. Sin embargo, en un giro estratégico, Gataz fue rebautizado por Morena a finales del 2016, donde ha logrado consolidarse en el poder local. En mayo del 2022, acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita, Gataz tuvo que recurrir a un amparo para evitar su detención. La compra de una residencia de playa en Madero, Tamaulipas, valuada en más de 11 millones de pesos, fue la chispa que encendió las alarmas sobre su vinculación con el lavado de dinero. Y es aquí donde José Hernández Cuesta entra en escena. Durante la campaña política de Gataz, Hernández Cuesta jugó un papel crucial. De acuerdo con las investigaciones, Hernández Cuesta fue señalado como el encargado de repartir grandes sumas de dinero entre los líderes de campaña, asegurando su lealtad y facilitando las conexiones entre los políticos y el cártel del Golfo. Este sistema de distribución de fondos ilícitos permitió que el crimen organizado se infiltrara aún más profundamente en las estructuras de poder, un legado que sigue vivo hoy en día. Lejos de haber sido desterrado por sus actividades pasadas, José Hernández Cuesta ahora ocupa el cargo de director de Participación Ciudadana y Asuntos Religiosos en Ciudad Victoria, un puesto que le fue otorgado por su viejo aliado Eduardo Gataz. Esta nueva posición le permite operar con impunidad, manteniendo así los mismos lazos que lo unieron al narcotráfico durante los años en los que servía al gobierno priista. José Ives Soberón Tijerina, el armazón de la seguridad convertido en cómplice del crimen. La trama de corrupción y crimen en Tamaulipas no podría estar completa sin la mención de José Ives Soberón Tijerina, un personaje que durante su tiempo como titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado desdibujó las fronteras entre la ley y el delito, convirtiendo a las fuerzas de seguridad en cómplices silenciosos del narcotráfico. A través de una compleja red de sobornos y alianzas estratégicas, Soberón Tijerina permitió que los cárteles operaran con total libertad en el Estado. El intermediario en estas transacciones era Juan José Muñiz Salinas, alias el Comandante Bimbo, quien manejaba millones de pesos destinados a garantizar la protección de los líderes criminales. Mientras los tamaulipecos confiaban en la seguridad pública, en las sombras, las órdenes de los cárteles fluían sin obstáculos, gracias a la maquinaria bien aceitada de la corrupción. Uno de los principales beneficiarios de esta complicidad fue Miguel Ángel Treviño Morales, conocido como La Mona o L40, líder brutal del cártel de los Zetas. Treviño encontró en Soberón un aliado indispensable para mantener su control en la región. Las operaciones delictivas de los Zetas continuaban bajo la protección de la policía estatal, que ignoraba o incluso facilitaba las actividades del cártel. La figura de Soberón Tijerina encarna la traición del Estado hacia sus propios ciudadanos. Desde sus oficinas de seguridad, tejió una red de protección para los cárteles, garantizando la impunidad y fortaleciendo el control del crimen organizado. Este legado no solo afectó su administración, sino que tuvo consecuencias de largo alcance para todo el Estado, sumido en una espiral de violencia y corrupción que ha sido imposible de romper. A pesar de las críticas generalizadas sobre la efectividad de las políticas de seguridad implementadas por su administración, Soberón Tijerina no enfrentó repercusiones significativas. De hecho, años después fue nombrado secretario del Ayuntamiento de Matamoros en 2018, durante la gestión de Mario Alberto López Hernández, un expriista que se convirtió a Morena en 2017 y que actualmente es diputado federal por el Partido Verde Ecologista de México. Este partido, el mismo que ha arropado a Eugenio Hernández, parece ser el refugio de aquellos que en el pasado facilitaron el ascenso del narcotráfico en Tamaulipas. En febrero del 2024, un evento reunió a viejos conocidos en la política tamaulipeca. Las imágenes de Eugenio Hernández Flores y sus aliados dejaron claro que las redes de poder que dominaron el Estado durante años no han sido desmanteladas. Febrero del 2024 fue testigo de un nuevo capítulo en el resurgimiento de los operadores políticos y criminales que durante años estuvieron vinculados a Eugenio Hernández, una figura cuya sombra aún pesa sobre Tamaulipas. En plena campaña para senador por el Partido Verde Ecologista,
Hernández volvió a demostrar su capacidad para congregar a sus viejos aliados, orquestando un evento que rápidamente captó la atención. Las imágenes del encuentro hablan por sí solas. En el centro de la fotografía, como el sol en el sistema que él mismo ayudó a crear, se encuentra Genio, rodeado de aquellos mismos nombres que alguna vez moldearon el destino del Estado. Salvador Treviño, su encargado de Protección Civil, Carlos Solís, presidente del PRI estatal, José Guerrero Gamboa, el controvertido dirigente de la Unión General Regional de Tamaulipas, y Eugenio Benavides, su leal exsecretario particular, todos ellos aparecían como piezas claves de una maquinaria que jamás dejó de funcionar. Sin embargo, una figura destacaba entre los asistentes: José Ramón Guerrero Gamboa, cuñado del exgobernador Manuel Cavazos Lerma y uno de los personajes más influyentes del Team Genio Américo. Guerrero Gamboa no solo ha sido señalado en diversas investigaciones, sino que es un elemento clave en el tablero criminal de Tamaulipas. Su rol como facilitador de actividades ilícitas y su vínculo con los cárteles de la droga lo posiciona como un engranaje fundamental en esta red de poder. Las conexiones de Guerrero Gamboa con el narcotráfico son profundas, arraigadas en los momentos más oscuros de la violencia que azotó el Estado. Actuando como mediador entre políticos y líderes del crimen organizado, tejió una compleja red de testaferros que movían fondos ilícitos, brindando a los cárteles con influencias que iban más allá de la mera protección. Su habilidad para negociar alianzas le permitió sobrevivir en el panorama político y criminal, financiando campañas y asegurando que los cárteles no solo obtuvieran protección, sino también un asiento en las decisiones más importantes del Estado. El cártel de los Zetas, bajo el mando de Miguel Ángel Treviño Morales, no habría consolidado su poder sin la intervención de figuras como Guerrero Gamboa. Manuel Muñoz Cano, la herencia de la oscuridad. La historia de corrupción y crimen en Tamaulipas estaría incompleta sin mencionar a Manuel Muñoz Cano, un hombre que no ha acaparado los titulares como otros, pero cuyo legado se encuentra profundamente entrelazado en el entramado político y criminal del Estado. Hijo de Manuel Muñoz Rocha, el exdiputado federal cuya desaparición en 1994 se ha convertido en uno de los grandes enigmas políticos de México, Muñoz Cano ha seguido un camino que lo ha puesto en el centro del poder. La misteriosa desaparición de su padre, relacionada con el asesinato del secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Massieu, sigue siendo un caso no resuelto que ha dejado una marca indeleble. Algunos testimonios sugieren que Manuel Muñoz Rocha fue visto en Estados Unidos, pero nunca se encontraron pruebas que confirmaran su paradero. Este vacío ha hecho crecer la leyenda de su implicación en oscuros juegos de poder. El legado de su padre, sin embargo, fue heredado por Manuel Muñoz Cano, quien durante el gobierno de Eugenio Hernández asumió un rol clave como secretario de Desarrollo Social. Desde esa posición, según informes de la PGR, construyó una red de conexiones estratégicas con el crimen organizado. En 2009, el mapa criminal elaborado por la PGR lo enfocaba como un actor central en la estructura que facilitaba concesiones y contratos a cambio de favores políticos. Pero su influencia no terminó ahí. En el 2020, Muñoz Cano rompió filas con el PRI y se unió al Partido Verde Ecologista, donde rápidamente ascendió a líder en Tamaulipas. Desde esa posición, relanzó la carrera política de su antiguo jefe, Eugenio Hernández, postulándolo para senador a pesar de las numerosas acusaciones de corrupción y vínculos criminales. Muñoz Cano jugó un papel fundamental en la adjudicación de contratos a cambio de favores políticos de acuerdo a las investigaciones, un esquema que le permitió amasar poder y garantizar el flujo constante de dinero ilícito. Operando bajo el radar, utilizó la red de prestanombres y propiedades para lavar dinero, asegurando que los tentáculos del crimen organizado continuaran infiltrándose en el aparato gubernamental. Con cada paso, Manuel Muñoz Cano ha sabido moverse en las sombras, consolidando una posición que lo mantiene hasta hoy en el epicentro de las decisiones más importantes de Tamaulipas, mientras la desaparición de su padre sigue siendo una de las grandes incógnitas de la política mexicana. El prestamista del poder. Hablar del crimen organizado en Tamaulipas
es adentrarse en un laberinto de nombres y conexiones ocultas, pero ningún relato estaría completo sin mencionar a Seyed Mohammad Farouk Fatemi Corcuera, más conocido como el Pelón Farouk. Este enigmático empresario ha sabido tejer una red de poder e influencias que lo posiciona como una figura central en los nexos entre el mundo político y el crimen organizado. Fatemi no solo es un hombre de negocios, es el enlace entre los líderes criminales y una élite de exgobernadores que han dejado una marca indeleble en la historia de corrupción en México. Los nombres que lo rodean son de alto perfil. Eugenio Hernández Flores y Thomas Yarrington, ambos exgobernadores de Tamaulipas, cuyas gestiones han estado plagadas de denuncias y escándalos por corrupción. Sin embargo, la influencia de Fatemi Corcuera no se limita a Tamaulipas. También ha sido vinculado a figuras como Javier Duarte y Roberto Borge, exgobernadores de Veracruz y Quintana Roo respectivamente, ambos caídos en desgracia por sus actos de corrupción y nexos con el narcotráfico. El Pelón Farouk ha sido identificado como el hombre detrás de numerosas transacciones ilícitas, actuando como un prestanombres de estos poderosos políticos y facilitando el lavado de millones de pesos. A lo largo de los años, Fatemi ha sido señalado en múltiples investigaciones que lo involucran en operaciones financieras ilícitas. Sus empresas han sido el vehículo para encubrir actividades que van desde contratos gubernamentales manipulados hasta eventos y fiestas fastuosas al estilo de los líderes del Cártel del Golfo. Sus propiedades y activos reflejan un poder que se extiende mucho más allá de las fronteras de Tamaulipas. Con al menos 18 empresas a su nombre, muchas de ellas utilizadas como fachadas para ocultar operaciones de lavado de dinero, el Pelón Farouk ha sabido jugar el juego de la impunidad, moviéndose con libertad a pesar de tener una orden de captura internacional emitida por Estados Unidos desde el 2015. Sin embargo, su habilidad para manipular el sistema y mantener su operación a flote lo ha protegido hasta ahora. Propietario de vastos terrenos, ha sido clave en las operaciones inmobiliarias relacionadas con el puerto de Altamira, una región estratégica para el comercio y, al parecer, para las actividades del crimen organizado. Estos terrenos no solo le han permitido mover dinero ilícito, sino también consolidar su influencia en una de las áreas más críticas del Estado. Lo que emerge de esta exhaustiva investigación es la persistencia de un sistema corrupto profundamente arraigado en el estado de Tamaulipas. Las redes de complicidad entre los políticos y el crimen organizado no solo no han sido desmanteladas, sino que han logrado sobrevivir y adaptarse al nuevo entorno político. Bajo el manto de Morena y el Partido Verde, estos actores continúan operando con total impunidad, protegiendo los intereses de los cárteles y perpetuando un ciclo de corrupción que parece inquebrantable.